La prisión blanca. Seth jugaba una aburrida partida de un juego electrónico consigo mismo. El juego no era malo o aburrido, de hecho le gustaba, pero cuando juegas contra ti mismo las sutilezas quedan descartadas y la simple carnicería era algo que le molestaba. Seth había obtenido el juego haciendo uso del chantaje contra los guardias de su prisión, aunque sus guardias se llamaban a sí mismos observadores y a la prisión de Seth le llamaban habitación blanca. Seth levantó la vista de su juego y dio un leve vistazo a su prisión. Era una habitación de paredes y pisos blancos, bastante grande. Tenía forma rectangular y medía 40 metros de largo por 20 de ancho, con unos 6 metros de altura y al fondo estaba un baño. La prisión en un principio contaba con una mesa, 8 sillas y un cómodo banco de madera donde se podían sentar hasta 4 personas juntas. En cambio ahora tenían algunos objetos más que Seth había obtenido haciendo uso del chantaje. Seth volvió su vista al juego. Su oponente, él mismo, había iniciado una invasión y se sentía algo decepcionado. ¿Quién habría inventado la guerra?, se preguntó Seth. ¿Tendría que culpar al mismo creador? ¿O según la ciencia, a algún cavernícola con ansias de poder? El no saberlo era una de las cosas que le molestaban en este momento, pero no era lo único. Había muchas otras cosas que le molestaban en aquella habitación de paredes y piso blancos. Como los hipidos ahogados que llegaban del otro extremo de la habitación, donde se encontraban 4 niños y Mar, una mujer de 24 años, de ojos marrón claros, con el cabello negro y laceo que llegaba hasta su cintura, bastante guapa al parecer de Seth. Otra mujer, Liz, que tenía 23 años y que como todos ellos vestía el uniforme de la prisión, una camisa blanca manga larga, pantalón blanco y zapatos blancos, lucía su laceo cabello de color castaño hasta los hombros y ojos color avellana, pasaba enfrente de él en ese momento. Y no era la primera vez, ni siquiera la 5ª vez, sino que esta era la 82ª vez que Liz llegaba a este punto de su caminata. El incesante ir y venir de Liz le hubiera estresado en otra situación, pero la verdad era que Liz le distraía de los eventos que ocurrían al otro extremo de la misma. Seth sabía que durante su infancia tenían muchos amigos de su edad, pero esto cambió después de su llegada al infierno y ahora los niños le parecían molestos. La principal razón era su llanto, por no hablar de lo ilógico de su comportamiento. Y si Liz le distraía de la creciente amenaza de llanto de los 4 niños al otro extremo de la habitación, bien para él. Por esta razón Seth se limitó a contar 82. Ese era el número de veces que Liz había recorrido la habitación desde su mismo final unos 10 metros desde donde se encontraba Mar, hasta el punto que se encontraba en aquel momento a 3 metros de Seth. Liz se detuvo como otras 81 veces antes, y como antes observó la puerta que estaba frente a ella. Seth la miró desde la silla donde se encontraba sentado, frente a la mesita que sostenía su tablero electrónico. Luego regresó al juego. Dev, uno de sus compañeros de prisión, no volvería hasta dentro de unos minutos. Seth sabía esto, pero no pensaba decírselo a Liz. Si lo hacía sería su fin. Liz dio la vuelta y Seth observó sus pies cuando pasó a unos 3 metros enfrente de él. Volvió su atención al juego. La carnicería comenzaría pronto. Seth se aburría mucho cuando Mar no jugaba con él. Observó cómo la invasión comenzaba. Su oponente se había aprovechado de su aburrimiento y ahora las costas de su continente se veían invadidas por hordas de soldados Brahman. Seth pensó que aquel simulador era una maravilla. Dejaría en ridículo cualquier sistema de simulación militar disponible fuera de las instalaciones donde le retenían prisionero. El juego en sí ya existía, pero era un simple juego de mesa, un 0 a la izquierda comparado con el tablero electrónico que tenía enfrente suyo. Las tropas olorunesas llegaron y la carnicería se desató. Él tenía ventaja en tierra ya que jugaba con su continente favorito Olorun. Observó la carnicería por unos 2 minutos y luego contó 83. Liz había terminado otra de sus idas y venidas. Seth la observó. La cara de Liz había llamado su atención ya que su expresión esta vez era diferente de las otras ocasiones en que llegaba a este punto en su ir y venir. Retiró su atención del juego y la fijó por completo en Liz. Interpretar los sentimientos de otras personas se le daba bastante bien y había aprendido que si prestaba toda su atención podía salir indemne de ciertos problemas similares. Seth procedió a estudiar a Liz. ¿Parecía preocupada? No, había estado preocupada hacía ya 2 horas. En este momento había algo más que preocupación en su mirada. Se concentró más. Por el rabillo del ojo percibió movimiento en el otro extremo de la habitación. Era Mar, que en esos momentos tenía sus ojos marrón claro fijos en Liz, y la observaban ahora con lo que le pareció a Seth algo de alarma. Fue eso lo que por fin le ayudó en su empresa a Seth. Lo que había visto en la cara de Liz era desesperación. Liz rebosaba desesperación. Lo cual era malo. Liz más desesperación más preocupación solo habían tenido un resultado en el pasado, llanto.
Y eso era algo que no podía o mejor dicho no quería permitir en las actuales circunstancias del grupo. Trató de pensar con claridad en sus opciones. Esta vez no dispondría de su primera opción, que era la ayuda de Mar, que en el pasado siempre le había sacado de problemas como estos. Ahora Mar tenía otras ocupaciones. Ocupaciones que a Seth no le gustaría intercambiar por nada del mundo, o por casi nada para ser sinceros. Su segunda opción sería no hacer nada. Esta sería la peor opción sin duda. El llanto de Liz sería el detonante de una reacción en cadena. Casi podía ver las pequeñas bocas del otro extremo de la habitación, curvándose, haciendo pucheros y contra toda razón empezar a hacerle coro a Liz, aportando su llanto a la melodía. Él podía aguantar el llanto de Liz, y tenía mucha práctica en ello gracias al tiempo que llevaban juntos. A Seth le era difícil determinar el tiempo que llevaba junto a Liz y los demás. Sus investigadores habían marcado 12 años en sus hojas de datos como el tiempo que llevaba en su habitación blanca junto a sus compañeros. Ya hacían 12 años y 3 meses para cualquier persona que no fuera él, que llevaba prisionero en aquel lugar, desde el mes de Atran en el año 2566, hasta la fecha actual 21 de Bakrum año 2578 del calendario ilitiano. Con los niños era diferente. Cuando estos llegaron, Seth ya contaba con una forma de determinar la duración real de lo que él denominaba como la división. Por esta razón sabía que los niños habían llegado un año antes. Recordaba haber entrado y ver a 4 nerviosos y asustadizos pequeños en su habitación. Un término poco apropiado para ese lugar, pero después de lo que a él le parecían siglos viviendo ahí, no iba a discutir consigo mismo por el nombre que le diera a su prisión. Los investigadores no esperaron a que estuvieran todos para la fiesta de bienvenida, ni les preguntaron si querían adoptar. Se limitaron a echar los niños dentro y si eso incomodaba a Seth les daba igual. Escuchó un leve sonido y una alarma imaginaria empezó a resonar con fuerza en su cabeza. Se dio cuenta que de nuevo sus pensamientos se habían aliado con su memoria en una de sus frecuentes conspiraciones para distraerle y hacerle divagar en sus recuerdos. Era un problema más bien frecuente y hacía que Seth se preguntara si su dudosa habilidad tendría algo que ver con este problema. Luego pensaría en ello. En este momento no tenía tiempo de pensar ni quería hacerlo. Volvió al asunto presente, que era el inminente llanto de Liz. Debía aceptar que solo había una opción y debía darse prisa porque ese sonido significaba que el llanto se abría camino por la garganta de Liz, por lo que se decidió por la tercera opción. Hablar. Para la gran mayoría de las personas que Seth había conocido, el hablar les resultaba natural y hasta placentero. Por el contrario, para Seth hablar solo le había traído problemas. Si en su pasado alguien le hubiera cortado la lengua o en su defecto dejarlo mudo de alguna forma, el actual Seth le hubiera agradecido hasta el extremo de que hubiera sido capaz de besarle sus pies. Sin importarle la condición en la que dicho Salvador tuviera los pies en ese momento. Ya que fue su lengua, su ignorancia y una total falta de cerebro lo que lo había mandado directo al infierno. Otro sonido aún más alto que el anterior le hizo darse cuenta a Seth que de nuevo había estado perdido en discusiones internas. Sin perder más tiempo valioso procedió a desarmar el detonador de la bomba, por así decirlo. Se levantó de su asiento y se acercó a Liz. Seth habló con expresión que esperó fuera de serenidad. Liz, ¿por qué caminas de acá para allá en la habitación? La reacción fue inmediata, tanto que Seth temió que hubiera calculado mal sus palabras y temió aún más por su integridad física. Liz era bastante agresiva respecto a Seth y este tenía claro que le caía mal. Si caerle mal a alguien significa que este te dé una paliza cada vez que tiene oportunidad. Por esta razón le pareció razonable alejarse un paso, cuando una enfurecida Liz se olvidó de la puerta y su significado para obsequiar a Seth con lo que pudo identificar como una mirada de puro odio. Pero en vez del ataque contra su persona, Liz le respondió con una voz que todavía no resultaba muy clara, resultado de la súbita reprensión del llanto y en tono bajo para no alarmar a los niños. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Dev debió haber regresado hace 2 horas. Y ya hacen 6 horas que se lo llevaron y... La voz de Liz se hizo más baja, como si temiera que el hablar alto hiciera realidad sus miedos. ¿Y si ha pasado algo? Y Seth intervino. No le convenía que la conversación devolviera a Liz su interés hacia la puerta. Evaluó sus opciones de nuevo. Podía decirle a Liz que sus investigadores no matarían a uno de sus valiosos sujetos de prueba y mucho menos a Dev. Pero una respuesta lógica, por muy razonable que pareciese, no era lo apropiado. Las personas en experiencia de Seth, que era mucha, no se llevaban bien con la lógica, por decirlo de alguna forma, por lo que dijo en un tono de voz pausado, como si sus palabras no tuvieran la menor importancia. Deja de ser una niña. Es difícil distinguir entre tú y los 4 del fondo. Dev volverá como todas las veces anteriores. Tus lloriqueos no adelantarán el proceso. Ve a sentarte con Mary y trata de parecer una mujer adulta. La mirada de Liz recuperó su antigua expresión de puro odio,
si cabe con más fuerza aún, y otras expresiones que Seth no pudo identificar. De lo que sí estaba seguro era que estas no eran de buenos deseos hacia su persona. De forma inevitable Seth empezó a calcular sus posibilidades en una pelea contra Liz. Seth era alto. Más que Death, según los datos de sus investigadores, medía 1,90 metros de altura, mientras que Liz medía 1,77 metros. También la superaba en masa muscular y peso. Para su desgracia, Liz, al contrario que él, sí tenía habilidades que la hacían muy peligrosa en combate cuerpo a cuerpo. En la sala de entrenamientos, cuando era oponente de Death y Mar, estos contenían sus habilidades para no hacerle daño, en cambio Liz ya le había roto más de un hueso. Sus investigadores empleaban una droga para suprimir las habilidades de todos ellos y se las aplicaban durante todo el tiempo que estaban en su habitación. El problema era que por la expresión de su cara, Liz contaba con combustible suficiente para quemar esa droga y despedazar a Seth sin apenas esfuerzo. Se preguntó si los investigadores tendrían tiempo para detener la pelea antes de que Liz lo hiciera pedazos, ya que Seth no se hacía ilusiones en cuanto al control que Liz ejercería sobre sus habilidades en su estado actual. En ese momento vio por el rabillo del ojo cómo Mar se levantaba del lado de los niños con intención de dirigirse hacia ellos y evitar la pelea que veía inminente. Los niños habían reparado en que las caminatas de Liz habían terminado y estaban interesados en la causa de este evento tan inesperado, pero antes de que Mar interviniera, y de que los niños vieran un descuartizamiento en primera fila, Liz dio un hondo respiro y expulsó el aire con suavidad. Seth notó cómo su propio cuerpo se hacía más ligero. Aún así, no cambió su expresión de serenidad, ni Liz cambió su expresión de odio y otras cosas similares. Liz volvió la mirada hacia donde estaban Mar y los niños, y entonces relajó la expresión de su cara, luego giró y caminó hacia ellos. Cuando llegó al lugar se sentó al lado de Mar, la cual para cuando Liz llegó a su lado ya se había separado de los niños y sentado en el banco de madera que estaba cerca de su posición. Al ver que sus planes tenían un mayor éxito de lo esperado, y sin consecuencias para su integridad física, Seth volvió a su asiento y centró su atención en el juego enfrente de él. Era su turno de mover. Su oponente había dejado que la tropa Brahman penetrara en su territorio y ahora usaba su superioridad terrestre para tomar ventaja. Un tipo listo. Hasta en una carnicería se podía usar algo de astucia, pero ahora era su turno y no se la pondría fácil. Liz se encontraba en su prisión inmaculada de color blanco. Estaba sentada sobre un banco de madera pulida y sencilla, pintada de blanco, con un cojín pegado a él por la parte superior, también blanco. Estaba junto a su mejor amiga Mar, su única amiga en realidad, y no podía pensar ni moverse. Hasta el respirar le resultaba difícil, ya que en ese momento tenía toda su alma y fuerza de voluntad concentrada en Seth. O más bien concentrada en no concentrarse en Seth. ¿Cómo se atrevía ese? Intentó concentrarse con más fuerza. Si se rendía a sus emociones iría hasta él y esta vez le rompería hasta el último de sus huesos. Liz se preguntó de forma absurda si esta vez sí conseguiría hacerle gritar. Se concentró aún más, debía encontrar una distracción, pensar en algo bueno. Pensar en Death, no. En él tampoco podía pensar en este momento. Tenía que encontrar algo más. Oyó una voz que decía: relacionarse con otras personas. Mar le estaba hablando. No necesitaba hacer ningún esfuerzo para saber lo que había dicho antes. Como siempre estaba tratando de ser la intermediaria entre Seth y una merecida paliza. Liz no se consideraba una persona violenta. Había conocido a pocas personas en sus 23 años de vida. La totalidad de ellas en su misma condición de prisioneros del infierno. A pesar de esto nunca había agredido a nadie. Una discusión de vez en cuando y no más que cualquier otro. Mar seguía hablando de las virtudes de Seth sin importar que Liz no quisiera escuchar nada sobre Seth en ese momento. Por lo visto Mar se dio cuenta de esto y no siguió hablando. Liz se sumergió en sus recuerdos pasados, antes de ser trasladada a su prisión actual. Recordó su antigua prisión que era más o menos igual a la actual, solo difería en dos detalles que en realidad eran tres. Decidió ignorarlo en este momento. El primero y menos importante era el tamaño, que Liz calculaba unas 2 veces mayor que el de su actual prisión, y el segundo era sin duda el que le llenaba de tristeza y felicidad a partes iguales al recordarlo. En su antigua prisión tenía 50 compañeros, de entre los cuales muchos eran sus amigos, en especial Allen y sus locas historias. Fue él que después de leer el libro del creador bautizó la sala de torturas como infierno, y aunque Allen era de la misma edad que Liz, los mayores entre el grupo empezaron a llamar la sala de torturas de esa forma. También recordaba a Nin, la mayor de su grupo de amigos, y no, solo había dolor y tristeza incluso en su antigua prisión, amigos que se fueron y no regresaron, los llamados al infierno cada vez más frecuentes. Todo era igual, al final estaría sola en una prisión igual de blanca, igual de vacía.
Mar estaba sentada al lado de Liz y estaba algo preocupada por la situación de sus amigos, en especial por Dev y por Seth. Hacían ya 4 años que Liz había dejado de ser llamada al infierno, y un año más tarde sucedió lo mismo con Mar. Pero en contra de todas sus esperanzas no sucedió lo mismo con Dev ni con Seth, sus llamadas en vez de cesar aumentaron más de lo normal. También desde hacía un año poco antes de la llegada de los niños aumentó el tiempo que eran retenidos en el infierno. En el presente ya era algo normal que retuvieran a Dev por 5 horas, y a Seth hasta por 10 horas, lo que hacía que a Mar se le encogiera el corazón. Dev y Seth volvían en un estado lamentable, pálidos, al borde del desmayo y temblando como si tuvieran mucho frío. Mar sabía por experiencia propia por qué Dev y Seth regresaban en ese estado y no podía pensar en ello, cada vez que lo intentaba se quedaba paralizada de puro pánico. Pero en este momento ella solo estaba algo preocupada ya que sus conversaciones con Seth sobre la situación de todos ellos a pesar de ser inquietantes la tranquilizaban. Lo que no podía evitar era preocuparse por Dev ni por su amiga Liz, que estaba sentada a su lado a punto de un ataque de locura, pensando las formas en que en este momento torturaban a Dev y cosas mucho peores. Observó a los niños para tratar de distraerse. Min, una niña de 10 años, piel morena y cabello negro rizado, abrazaba a Jin, mientras este trataba de ahogar un suave llanto sin importarle ya que suyas se burlaran de él. Su, una niña de piel pálida, cabello negro que llegaba hasta sus hombros y ojos marrones señalaba a Jin con el dedo y susurraba al oído de As. As, un niño de piel muy oscura, ojos marrones y con rasgos del continente de Olorun, sonreía y asentía mirando a Jin. La valiente Min les puso mala cara a los dos traviesos y estos pararon de inmediato sus chanzas. Min ya les había atizado algunos coscorrones en el pasado reciente, y esta vez su cara les decía que no habría más advertencias. Mar observó la cara de Min, ya que según Liz, la expresión que ahora mostraba Min a los dos traviesos era la misma que usaba ella para reprenderlos cuando armaban un escándalo demasiado grande. Sintió algo de orgullo y de inmediato recordó lo que le había dicho Seth en una de esas raras conversaciones que tenían ellos dos. Según Seth, los niños veían a Min como una hermana mayor y a Mar como su madre. Ella entendía poco de lo que era una familia. Había estado toda su vida o lo que recordaba de ella, en una prisión donde los mayores lazos que se formaban eran de amistad o de amor. Y cuando Seth les explicó lo que era una familia, Mar se quedó algo aterrorizada. De pronto los pensamientos de Mar se detuvieron. Liz se había levantado del banco y se dirigía casi corriendo hacia la puerta. Los niños al verla hicieron intención de levantarse esperanzados, pero al ver que las luces del piso no se encendían y que la puerta no se abría, abandonaron sus esperanzas y volvieron a sentarse más nerviosos aún que antes. Jin empezó a llorar mientras los demás se preparaban para imitarlo. Dev era muy importante para ellos. Mar se preparaba para ir hacia los niños cuando vio a Seth. Seth miraba a Liz con una expresión calculadora, observaba a Liz como si fuera lo único que existía en el mundo. A Mar aquella mirada le indicó sin lugar a dudas que Liz no había explotado en un ataque de locura, sino que Dev se acercaba y de algún modo Liz lo estaba sintiendo. Pero, ¿cómo era posible semejante cosa? La droga que les administraban a través de los brazaletes que todos ellos portaban, impedía que usaran sus habilidades. Mar prestó atención a Seth y sintió un escalofrío en la espalda. Quizás Liz tenía razón y ella había cometido el peor error de su aprisionada vida. Seth observaba a Liz y a su vez era consciente de la mirada fija que Mar tenía puesta en él. Ya empezaba a sentir aquel sentimiento que le atacaba con saña cada vez que Mar posaba sobre él su mirada acusadora. Esta vez no estaba viendo a Mar, pero al parecer eso no tenía importancia. El insidioso sentimiento de pura culpa se arrastraba desde las profundidades de su alma. Se apresuró a sepultarlo bajo una montaña de sus más fieros instintos de supervivencia y toda su frustración por su encierro. La culpa no lo sacaría de prisión y tampoco le ayudaría en sus planes de escape. Lo que había hecho con Liz era ese. Paró sus pensamientos. ¿Estaba tratando de justificarse ante sí mismo? ¿Con qué propósito? Absurdo. Devolvió sus pensamientos a Liz. Liz observaba la puerta y esperaba o más bien desesperaba. Seth observó que su mirada parecía atravesar la puerta y fijarse más allá. Esto le confirmó sus suposiciones. Él ya contaba con los datos de sus investigadores y sus propias investigaciones, pero hacer un plan basado en una teoría no sería muy acertado. Por consiguiente, cuando se le presentó la oportunidad de una prueba de campo no la desperdició. Esto supuso un riesgo. Todos sus huesos y sus instintos de supervivencia gritaban peligro cada vez que estaba cerca de Liz, y esta vez estuvo muy cerca del desastre, pero gracias a ello ahora recogía los frutos de sus peligrosos esfuerzos. Liz había quemado toda la droga que estaba en su cuerpo, y lo más importante, hacía ya por lo menos un minuto que estaba usando sus habilidades. ¿Cuánto más tardaría la nueva dosis que seguramente ya le habían inyectado a través de su brazalete en suprimir sus habilidades?
se preguntó Seth mientras seguía observando y contando cada segundo que pasaba.